Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Qué alegría que nos acompañen en una nueva edición de Jesús Evangelio, donde semana a semana llevamos los acontecimientos importantes de nuestra Iglesia Católica. Y no solo eso, también le damos una pequeña catequesis sobre las funciones y los procesos que se llevan durante el tiempo en la Iglesia, y para que ustedes también conozcan de primera mano cada una de los ministerios, de las vivencias que están dentro de nuestra Iglesia y que tal vez para ustedes sea un poco desconocido. El día de hoy nos acompaña José Luis. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. De nuevo, para mí es un placer estar aquí transmitiendo la palabra, transmitiendo conocimiento, ese conocimiento que cada día se encarga de acrecentar nuestra fe, de acrecentar y abrir nuestras mentes y poder entender cosas que quizás no sabíamos. De nuevo me presento, como lo dijo mi compañero, soy José Luis Cosio Machado, cursando la primera etapa de configuración en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. José, y como ya hemos abordado en diferentes programas y a lo largo de las vivencias que se viven en nuestra Iglesia, y hace unas semanas abordábamos la vida consagrada y también les explicábamos cómo esta vida consagrada se divide en diferentes funciones. Para el día de hoy tenemos la vida consagrada, pero en la sección activa, cómo dentro del carisma de la vida consagrada encontramos la vida activa o qué corresponde. Ya en anteriores programas les hemos explicado los procesos de formación dentro del seminario, las diferentes etapas hasta llegar al presbiterado, y no solo de ahí, también hemos abordado las etapas de presbiterado y episcopado y qué funciones cumplen dentro de la Iglesia. Pero antes de abordar más hondamente el tema que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, ¿qué tal te parece, José, si vamos a nuestra primera sección, Escucha la Palabra? Qué bueno es poder encontrarnos en esta nuestra primera sección de Escucha la Palabra, donde el Señor nos regala esta palabra tan hermosa para que nosotros podamos poner en práctica ese mensaje que el Señor nos dice día tras día en su palabra. Y a la luz de esta palabra quisiera compartir con todos ustedes un versículo que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 14. Dice textualmente así: Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Qué bueno es que en este tema que vamos a reflexionar en el día de hoy sobre la vida activa, esa vida religiosa de tantos consagrados, de tantas personas que entregan su vida al servicio de los demás. Si bien el Señor a través de esta palabra nos va a decir que debemos lavarnos los pies los unos a los otros, así como lo hizo con nosotros, eso se va a resumir en el servicio, porque es que así debe ser el servicio para con cada uno de nosotros. Cuando los consagrados, cuando las personas entregan su vida al Señor, también lo hacen para entregarse por sus hermanos, para entregarse en una actitud de servicio por los demás. Y qué bueno es que cada uno de nosotros en este día podamos reflexionar en torno a esa palabra del servicio, que nos debe interpelar a cada uno de nosotros, porque el mismo Señor en su palabra nos va a decir que Él no vino a esta tierra a ser servido, sino a servir. Entonces, esas palabras siempre deben resonar en nuestro corazón, siempre deben quedar marcadas en nuestra vida, porque Santa Teresa de Calcuta nos va a decir también que si tú no estás dispuesto a servir, entonces ¿para qué vives? Entonces, qué bueno es que cada uno de nosotros en este día, si bien que vamos a reflexionar en torno a la vida activa de los consagrados, la vida activa de los consagrados, ¿qué es? El servicio. En tantas instituciones educativas, en hogares de adulto mayor, en escuelas y muchas diversidad de carismas que encontramos en la vida activa, pero todo se resume en el servicio. Qué bueno es que cada uno de nosotros hoy, en este día, podamos elevar una oración por todas esas personas, por todos esos laicos consagrados, por todos esos religiosos y religiosas que de cierto modo llevan una vida consagrada activa. Podamos orar por ellos para que el Señor siempre les dé la gracia de poder continuar en este camino. Ellos como vocacionados y también nosotros como vocacionados debemos de tener siempre presente esa palabra del servicio, para que así como el Señor nos sirvió a cada uno de nosotros, nosotros también podamos servirles a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Por eso pidámosle al Señor en este día que nos dé la gracia
de poder seguir siempre siendo sus discípulos, de poder seguir siempre, seguir ese llamado que el Señor nos hace día tras día, de servir a nuestros hermanos, así como los hacen los laicos consagrados y los religiosos y religiosas que entregan su vida por los demás en una actitud de servicio. Que Dios los bendiga en este día. Bueno, Víctor, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y que es un poco conocido en el mundo de hoy, que es la vida consagrada activa, ¿no? Y con esto me refiero quizás a personas que quizás vemos en el diario vivir en ciertos lugares, por lo que son las religiosas o las monjas, como se conocen, aquellas personas que se encargan de acompañar en la comunidad. Y digo vida consagrada activa porque también está la vida consagrada contemplativa, que es algo todo lo contrario a la activa, que ahora ondearemos en eso y haremos ciertas diferencias en lo que consiste cada una. En este caso, la contemplativa son aquellas religiosas que se encargan de estar, por ejemplo, en un convento casi todo el tiempo orando por la humanidad, orando por todos los cristianos. Y ya la activa es todo lo contrario, son aquellas personas, aquellas religiosas que se juntan o se untan del mundo, que están con aquellas personas afuera, educando, enseñando, acompañando parroquias, acompañando sacerdotes. Entonces, ondearemos en este tema que de cierto modo también nos compete a todos conocer y saber aquellas funciones, aquellas labores que realizan cada una de ellas. Así es, José, muy bien tú lo decías, son las religiosas o religiosos que acompañan diferentes comunidades, comunidades de fieles, donde mediante su servicio experimentan y llevan a conocer el Evangelio por medio de la transmisión de conocimientos. Sería en el caso de las comunidades religiosas que se encargan al magisterio, a la educación. Pero no solo esto, también son estas comunidades que asisten los enfermos, que ayudan en casas curales o que están al servicio de la comunidad por medio de la evangelización, el cuidado de niños en calidad de abandono, en el cuidado de los adultos, en los hogares geriátricos. Esto también son comunidades de vida activa. Pero también es importante recalcarle a nuestros televidentes, José, qué función desempeñan cada una de ellas o cómo también mediante su vida consagrada también ejercen otro servicio a la iglesia. Partamos inicialmente de los más representativos, en este caso, José, yo creo que sería la educación, el cuidado de los enfermos y la asistencia en casas curales y en seminarios, pero no sin quitarle el mérito a las demás comunidades religiosas que se dedican al servicio del Evangelio y la entrega frecuente por esas comunidades en las cuales hacen participación. Y Víctor, en el día de hoy la vida consagrada activa se ha hecho un poco difícil, decirlo de este modo, más que todo aquellas que trabajan a nivel o en el ámbito educativo o fuera de un contexto religioso, por decirlo de esa manera, ya que el mundo el día de hoy está en constante cambio, ¿no? Está en constante llamamiento de cosas nuevas y de cierto modo estas personas, estas consagradas, estas religiosas, la están viendo un poco difícil, ¿no? Porque pongo el caso, un ejemplo de colegios que incluso ya no están recibiendo religiosas. Conocí uno específicamente que las directoras, algunas profesoras, eran religiosas y el día de hoy ya no hay ninguna porque todas fueron, por decirlo así, expulsadas de ese colegio, ya que habían tipos de pensamiento que de cierto modo como que no pegaban, no combinaban y prefirieron sacar a las religiosas lastimosamente, ¿no? Por de cierto modo yo creo que nosotros también debemos poner de nuestra parte, ayudar a aquellas religiosas que la están pasando difícil y nos preguntaremos cómo lo haremos, dándole siempre nuestro apoyo, dándole siempre esa mirada, ese calor humano, ese sentir de que en realidad se necesitan en el día de hoy, en que en realidad se debe acompañar a aquellas personas, a aquellas religiosas, a hacer esa labor tan bonita que hacen en el mundo, ya sea en la educación, ya sea en hogares infantiles, porque se conoce que muchas congregaciones tienen lugares donde
cuidan niños, donde lo decías ahora, cuidan ancianos, cuidan personas necesitadas, cuidan personas especiales y cuidan personas que en realidad necesitan un apoyo de la humanidad, personas que son abandonadas. Conocemos lugares que son dirigidos por religiosas, que son, por ejemplo, de niños abandonados, de huérfanos, ¿no? Y de cierto modo cumplen un papel muy importante en la sociedad, iglesia en general, pero estas muchachas de vida religiosa hay que tenerlas muy en cuenta, ya que muchas veces desde el silencio, ¿no? Desde el silencio hacen su trabajo, desde el silencio acompañan a las comunidades, desde el silencio se encargan de transmitir un conocimiento que es activo, un conocimiento que ayuda a la humanidad cada día a crecer. Así es, José, y como tú lo decías, en el ámbito educativo también vamos a pasar a una de las partes activas de la vida consagrada desde el ámbito del servicio, de este ámbito activo. Vamos a tomar en cuenta las hermanas que se dedican también al cuidado de los enfermos en diferentes clínicas, hospitales, donde le hacen el debido acompañamiento, el debido cercanía con estos familiares, porque en realidad muchas veces quien más sufren las situaciones o quien más sufre en el momento de una clínica son los familiares. No obstante, sin negar que también los enfermos padecen su propia enfermedad y el desconsuelo de estar en una clínica. Quería compartirles también la historia o la experiencia que he tenido durante algunas de las misiones en la clínica Nuestra Señora de los Remedios en Cali, donde esta comunidad religiosa que este año cumple 154 años, tiene un lema que me ha parecido de alguna manera muy significativo y cada vez que lo escucho me pregunto qué tanto amor y qué tanto servicio. Este lema ha sido significativo para ellos, el de orar y servir, prestar este servicio a esos enfermos que de alguna manera no tienen una atención o la familia no tiene los suficientes recursos para brindarle ese acompañamiento, para brindarle de alguna manera estos elementos esenciales para su permanencia en la clínica. Y cómo estas hermanas desde el acompañamiento a estos enfermos están buscando un bienestar no solo para estas personas que están hospitalizadas, sino para los familiares que están brindando un acompañamiento a estos enfermos. Es ahí donde vemos la importancia que tienen estas comunidades religiosas que realizan el acompañamiento a los enfermos y que lo hacen en silencio. Muchas veces pasan desapercibidos ante la sociedad por su silencio, su meditación. Y fuera de eso, de esta gran servicio que prestan a la iglesia en acompañamiento a los enfermos, también hacen parte de ellas su oración, su permanente evangelización al mundo. En otra parte encontramos también los que se dedican a los hogares geriátricos, al cuidado de nuestros adultos mayores, y para muchos puede ser incluso muy perturbador tener que cuidar a un anciano, brindarle los cuidados necesarios para su bienestar, la toma de sus medicamentos, de estar pendiente que se alimente bien, o puede ser muy complicado estar muy pendiente de ellos, pero estas personas lo realizan con generosidad y amor y en el silencio. Nunca se hacen alardes del servicio que prestan. Por eso en esta ocasión en nuestro programa quisimos resaltar el servicio que ellos prestan. Por último, nos quedaría un servicio especial que se presta en la iglesia, que son las comunidades que se dedican al cuidado de las casas curales y los seminarios. José, sería bueno que nos contara qué función desempeñan estas hermanas en las casas de formación y en las parroquias. Bueno, Víctor, yo creo que hay que tener en cuenta que estas religiosas que trabajan en casas de formación hacen una entrega total, ¿no? Primeramente, iniciando por ahí, una entrega total a esa vida de los seminaristas, a esa vida de sacerdotes. En este caso, en nuestra casa de formación, por ejemplo, la monja se encarga de todo lo que tenga que ver con, digamos, en el caso del sacerdote, por ejemplo, estar al tanto de él, que la comida, que de cierto modo que tengan su vestimenta, por ejemplo, en las mejores ocasiones, en los mejores momentos, en las mejores condiciones, por decirlo de esta manera. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, ellas son encargadas que administran todo lo que tiene que ver con la cocina.
y todo lo que tiene que ver con la alimentación de todos nosotros, ya que dicen por ahí que el que no se alimenta bien no trabaja bien, ¿no? Y de cierto modo los religiosos, los consagrados, nosotros como seminaristas, tenemos una vida de cierto modo muy activa, que cada día trae su cosa, cada día trae su afán, y de cierto modo estas modas se encargan de facilitarle un poco las cosas a uno, porque se imaginan, digamos, nosotros tenemos todo un horario en el resto del día, casi todo el tiempo ocupado, y no nos da, por el ejemplo, tiempo de cocinar, ¿no? Tiempo de hacer ciertas actividades que entonces aquellas religiosas se encargan de ayudarnos en eso y de cierto modo liberarnos un poquito para que nosotros podamos cumplir otras necesidades que la iglesia exige. Así es, José, y no solamente eso, en el seminario, en nuestra región, que hacen presencia tanto acá en el Seminario Cristo Sacerdote como en el Seminario Diocesano de Marinilla, sino que ellas también prestan servicio a casas curales y casas episcopales, donde velan por el bienestar, la alimentación, el cuidado de sacerdotes y obispos en la casa que pertenecen. Es importante también recalcar que durante este servicio que prestan, hacen un servicio desinteresado, hacen un servicio con todo el amor, con todo el compromiso para llegar a cada uno de estos lugares donde son solicitadas y donde prestan ese servicio con tanto amor y empeño que para muchos puede pasar desapercibido, pero puede ser un testimonio de evangelización. Es ahí donde extendemos la invitación a nuestros televidentes, que no se cierren a la idea de tener una experiencia vocacional, sea en la vida consagrada o sea en el ministerio sacerdotal. Hacer una experiencia vocacional no significa que vayas a cumplir, a cumplir esta función, simplemente es acercarse un poco más y conocer más de cerca cuál es la función que se realiza en estas diferentes casas, en estas diferentes comunidades, y que quizás el Señor te esté haciendo el llamado a que pertenezcas a alguna de estas comunidades y tú te estás haciendo el de la vista gorda, el que no es conmigo. Entonces no pierdes nada con acercarte a ellas y conocer cada uno de los carismas. También, como lo decíamos, José, en esta vida activa son miles de compromisos los que tanto religiosos, religiosas tienen junto con la comunidad, y llevar ese mensaje evangélico que puede salvar muchas vidas mediante este pequeño servicio, evangelizar, dar testimonio de fe y de vida mediante el servicio. Efectivamente, Víctor, y qué bueno es que lo que decías ahora, reconocer ese llamamiento, así como aquellas personas, aquellos religiosos, aquellas religiosas atendieron a ese llamado, nosotros también atender el llamado que el Señor nos hace cada día, no solamente a la vida religiosa, no solamente a esta vida consagrada que conlleva una gran exigencia, sino a cualquier tipo de actividad que el Señor nos pide. A uno los llama a ser abogados, a otros los llama a ser médicos, a otros ingenieros, muchas cosas más, muchas profesiones más. Pero qué bueno que esa persona que quizás siente ese llamado a la vida religiosa, a la vida consagrada, no le dé miedo, ¿no? No le dé miedo, porque creo que en el mundo de hoy a todos nos da miedo. Incluso hablo desde mi experiencia, que uno lo ven, por ejemplo, tan joven, y le preguntan que por qué eligió este camino, que por qué se eligió por esta vida, y uno pues le responde, pues porque me gusta, sentí el llamado y respondí, ¿no? Y yo creo que eso debería ser cualquier persona que siente ese llamado. No le dé miedo. No le dé miedo a atender a esas cosas que necesitan, atender ese llamado que cada día el Señor nos hace a nosotros. Así es, José, pero para muchas personas podríamos partir de que es que la iglesia ahora tiene mucha persecución. Y si nos ponemos a revisar en la historia, durante toda la historia, ha sido perseguida. Entonces no cambia mucho la diferencia de que ahora sea perseguida o no, o sea más perseguida que antes. Ha tenido sus propias persecuciones, ha tenido sus propios mártires. Por eso dentro de la iglesia contamos con tantos mártires que han entregado su vida al servicio del evangelio. Pongamos un ejemplo concreto, y ya partiendo de nuestra vida activa, el ejemplo de Santa Laura. Cómo Santa Laura, en medio de su misión, se dedicó a fundar su comunidad, las Lauritas, y cómo fue partiendo de lugar a lugar, llevando esa enseñanza mediante el magisterio. Tengamos en cuenta, para todos nuestros televidentes, que Santa Laura Montoya fue la primera santa colombiana, y que como ella ha sido un testimonio de vida para las demás comunidades, como ha sido un testimonio de vida tanto
para los laicos, tanto como por la vida secular, y cómo nos permite conocer cada día que mediante las acciones pequeñas, mediante llevar ese evangelio a las comunidades, podemos hacer mucho bien. Efectivamente, y qué gran historia esta la de Santa Laura Montoya, ¿no? Ponía yo el ejemplo de, por ejemplo, las Lauritas, una misión que me tocó en una zona muy rural del Chocó, que son comunidades, solo comunidades indígenas, de cómo nos conseguimos una casa de Lauritas allá, ¿no? Que pudimos pasar la noche ahí. Y yo me preguntaba, si nosotros pasamos trabajo para llegar hasta aquí, caminando horas, ¿cómo hicieron ellas, ¿no? Que van con su hábito todo el tiempo. ¿Cómo hicieron ellas para llegar hasta ese punto y poder acompañar a aquellas comunidades? Por ejemplo, ellas contaban con escuelas allá, escuelas de música, donde también educaban a nivel en general, y cómo aquellos indígenas aprendían a cantar, aprendían a contar números, aprendían a leer, y de cierto modo cumplían una función en específica, pero no solamente se quedaban ahí, sino que también se movían a otras comunidades que quedaban por ahí cerca. ¿Y cómo hacían para moverse? Porque eso era puro pantano, ¿no? Que la mayoría de las veces está lloviendo y son muy pocas las veces que mantiene como muy seco o el camino muy bien para caminar. Pero de todas formas es un trayecto largo. Entonces, resaltar eso, aquellas funciones de las religiosas, de las mujeres de vida consagrada y hombres también, que cumplen una misión en específica, que cumplen una misión que es ayudar a la humanidad entera, ayudar a aquellas personas necesitadas, ayudar a aquellas personas que necesitan un apoyo fundamental en la vida de ellos. Así es, José, y cómo mediante este servicio, a pesar de las circunstancias que tú ya nos explicabas, de las situaciones precarias de vivienda en esas comunidades indígenas, cómo ellas nunca pierden la alegría. Yo creo que si tú te ponías a revisar cuánta alegría tenían estas hermanas mediante su misión y mediante la enseñanza, sería mucha, y es lo que a uno posiblemente muchas veces lo cuestiona, cómo van con ese amor y cómo van con esa alegría a transmitir sus conocimientos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, en medio de esas condiciones tan precarias y, como tú decías, en permanentes situaciones críticas del clima, lluvia permanente, y cómo para ellas no era un obstáculo para llevar el evangelio, para llevar el conocimiento y para llevar esta alegría a todas estas comunidades. Entonces, ya finalizando, recalcar esta labor, ¿no? Y ante todo dar gracias a aquellas y aquellos religiosas que cumplen esa función, acompañar a la gente, ayudarlos, dotarlos del conocimiento de Cristo, darles su amor, esa compañía y mostrar ese amor de Cristo a través de ellos. Así que darles esas gracias y también un ánimo, porque uno que está en esta vida uno sabe que no faltan los desánimos que uno tiene en el camino, esos bajones emocionales, esos bajones también quizás físicos, esos agotamientos que de cierto modo se nos hace un poco difícil, incluso se nos mete en la cabeza renunciar quizás, pero entendamos que esta es una labor que necesitamos todos y una labor muy bonita, que es ayudar a la gente, que es difícil, claro, pero qué bueno en nosotros tener la fortaleza y la sabiduría para poder caminar. Y si Dios quiere, bendito sea, pues si elige otro camino, bendito sea Dios, y que el Señor lo ayude siempre, ¿no? Pero que nunca deje esa función de ayudar a la gente, así sea desde otros caminos. Así es, José, y ya para ir finalizando nuestro programa, ¿qué tal si pasamos a nuestra siguiente sección, Escucha un Corazón? Mi nombre es Jan Sebastián Tuta. Mi vocación nace alrededor de mis 22 años, con una búsqueda de Dios, buscando por todas partes en el mundo, buscando en otras ciudades, buscando bajo cosas que pensaba que me harían feliz. Encontré mi camino en un sacerdote que en un momento de desesperación propia, de desesperación personal, me invitó a tomar este camino de vocación. Y yo, en mi desesperación, en mi anhelo de buscar a Dios, acepté esperando pocas cosas, acepté bajo condición, pues sentía que
no podía encontrar otra cosa. Y en este caminar que llevo ya 4 años, me he dado cuenta que en ese momento ese sacerdote fue la voz de Dios que quiso llamarme a este caminar vocacional. Mi familia siempre fue católica, fue orante, de rosario, pero esta opción nunca pasó por mi mente en mi infancia. Nunca fue como mi primera opción. Nunca fue aquello que yo anhelé desde chico. Lo que yo quería era otras cosas, tal vez ser empresario, economista o incluso piloto de avión, astronauta, muchas cosas que pasan por la mente de uno. Pero finalmente el Señor me fue poniendo pruebas en el camino, pruebas que fueron guiando poco a poco este caminar por el que hoy yo voy anhelando más y más esa cercanía con Dios, esa presencia de Jesús sacramentado en mi vida. Anhelo todos los días de mi vida esa presencia eucarística de Dios y anhelo aún más esa misión sacerdotal que el Señor me ha enseñado a amar, esa misión sacerdotal que el Señor ha puesto en mis ojos y que difícilmente podrá quitarla de ellos. Hoy invito a todos los jóvenes que están en duda, que tienen ese presentimiento de que tal vez el Señor los llama a otra cosa, que no se sienten completos ni felices bajo lo que hacen en su diario vivir. Los invito a que den ese salto de fe, ese salto que yo una vez realicé y que ha sido el mejor salto de fe de mi vida. Bueno, de nuevo, como dije al principio, muchas gracias por conectarse a este programa que nos ayuda cada día a conocer más sobre la Iglesia, a conocer más sobre el conocimiento que Cristo nos dotó a cada uno de nosotros. Invitarlos a que siempre se conecten a este programa, que ustedes puedan conocer y adquirir un poco más del conocimiento de todo lo que tenga que ver con la Iglesia y la vida consagrada a nivel general. Así es, José, muchas gracias a usted y a todos nuestros televidentes. Y este programa de alguna manera fue como para exaltar el servicio que prestan la vida consagrada, en la vida activa, pero no solamente quedarnos con las comunidades que mencionamos, sino agradecerle a todas las comunidades que en medio del silencio y la oración hacen posible que el crecimiento espiritual de la Iglesia perdure siempre. A ustedes televidentes, muchas gracias, bendiciones para todos ustedes, nos encontramos en nuestra próxima edición de Jesús Evangelio.